Bueno, ustedes han recibido su boletín, ¿verdad, hermanos? ¿Tienen su boletín ustedes esta mañana? ¿Tienen el boletín o no tienen el boletín? Si no tienen el boletín, ahí los hermanos a la entrada tienen boletines para que le puedan dar en forma gratuita. Aprovechen que es lo único que regalamos aquí nosotros, porque la salvación la regala Dios, ¿verdad? Pero si pudiéramos vender la salvación, la vendemos, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, entonces aquí tienen el boletín ustedes y es una serie de estudio que iniciamos hace un tiempo, titulada Mateo, y usted lo tiene ahí, Mateo, leales a Cristo el Rey. Esa es la serie de estudio que comenzamos hace un tiempo. Hemos estado avanzando los primeros capítulos de Mateo y nos quedamos el año pasado ya habiendo terminado el capítulo 5 de Mateo. O sea, estamos, mejor dicho, espero que ya tenga abierto usted su Biblia en Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte y nosotros le hemos titulado a estos 3 capítulos. Si usted abre sus apuntes en la parte central, usted verá que dice acá los principios del rey, y en la parte de abajo dice Mateo 5 al 7, lo cual quiere decir de que los 3 capítulos que componen el Sermón del Monte, nosotros lo llamamos los principios del rey, porque todo el libro de Mateo, todo el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Rey, porque Él es el Rey del universo, Él es el Rey de la tierra, Él es el Rey de la iglesia y Él quiere ser el Rey en tu vida, ¿verdad que sí? Él es el Rey, Él tiene derecho a ser el Rey. Y no vamos a repasar todo lo que ya hemos estudiado, Mateo 1, 2, 3, 4, ni el capítulo 5, porque tendríamos que invertir semanas de repaso y no hay tiempo de hacerlo. Pero solamente quiero hablar un poco esta mañana, dándole lo que yo diría un vistazo general al Sermón del Monte que tenemos nosotros ante nuestros ojos. Mire usted cómo comienza el Sermón del Monte, capítulo 5. Capítulo número 5 dice así, en el versículo número 1 dice, viendo la multitud, o sea Jesús, viendo a toda la cantidad de personas que estaban acompañándole, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bueno, aquí tenemos algo que Cristo está haciendo, llevando a cabo, y ojo hermano, bien importante, dentro del primer año de su ministerio. Dentro del primer año de su ministerio, el Señor Jesucristo está siendo seguido por muchas personas y Él está en Galilea. Él está llevando a cabo un ministerio en Galilea que nosotros lo llamamos el Gran Ministerio Galileo. Así le llamamos porque es el ministerio que ocupó casi más o menos 2 años de su ministerio, donde Él realmente realizó sus grandes enseñanzas, grandes milagros, y todo lo que Él hizo mayormente lo hizo en la región de Galilea. Ahora, aquí nos dice que Él estando en Galilea subió a un monte, que parece que era el mismo monte donde luego va a llevar a cabo la multiplicación de los panes, y Él en ese monte, Él toma asiento, y está ahí. Ahora usted dirá, y pastor, ¿por qué es que se menciona que Él tomó asiento? Porque eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? Dice que sentándose. Ahora, primero usted tiene que entender de que en la Biblia las cosas no aparecen por aparecer, todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué. Y ahora, ¿por qué es que es importante que acá dice que Él se sentó? Porque era la posición que usualmente usaban los maestros en aquel tiempo, se sentaban para enseñar la palabra de Dios. Bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? Usted se sienta y el que enseña está parado, ¿no? Entonces, pero en aquellos tiempos no era así. El maestro se sentaba, generalmente en un lugar un poco más alto para que todos puedan verlo, y todos los demás tomaban asiento. Por regla general, hermanos, en aquellos tiempos no habían bancas, no habían sillas, ¿ah? Todos se sentaban en el suelo, en el piso, en la tierra. Bueno, en este caso estaban sentados ahí en el gras, en el pasto que había en el monte, y Cristo les está enseñando, o comienza a enseñarles la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo
va a dar aquí en Mateo capítulo 5, 6 y 7 uno de sus más grandes sermones durante su ministerio. No es el sermón más grande de todos, porque hay otros sermones extraordinarios de Jesucristo, y hay varios de ellos que podríamos mencionar. Por ejemplo, ustedes recuerden cuando más adelante Él va a darles el sermón a la multitud sobre el pan de vida, en Juan capítulo número 6, cuando Cristo está siendo seguido por las multitudes, luego que Él había realizado el milagro de la multiplicación de los panes, y Él le dice a las multitudes que le seguían, le dice: ustedes tienen que comer mi carne, y ustedes tienen que beber mi sangre. Y Cristo le sigue hablando de así de ese sentido, de que le dice: yo soy el pan de vida. Y cuando termina el sermón de Cristo, ¿qué ocurrió? Todas las miles de personas que le seguían, ¿qué ocurrió, hermanos? Se fueron, todos se fueron, ¿verdad? Ahora algunos dirían: qué mal predicador era Jesucristo, ¿no? Donde la gente, en vez de venir a Él, la gente se iba. Pero es que la enseñanza de la palabra, la enseñanza del reino de Dios, hermanos, es una enseñanza que exige un compromiso de parte de las personas que deciden seguir a Cristo Jesús. Es por eso que Cristo en otro momento, Él dijo, no, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de los cielos. Así que aquí tenemos que Cristo está comenzando a enseñar este tremendo sermón del monte, o también se le llama el sermón de la montaña. Pero a lo que yo quería que ustedes puedan ver era de que esto ocurre dentro del primer año de su ministerio de Cristo. Recuerden lo que estamos leyendo en el versículo 1, que es bien importante para lo que yo quiero mostrarle. Mire lo que dice el versículo 1, que Él sube a un monte, y luego, ¿qué es lo que Él hace? Toma asiento. Luego vienen a Él sus discípulos, y luego en el versículo número 2 dice que Él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ok, observen todos esos detalles, por favor, porque quiero que usted recuerde que algo va a ocurrir más adelante muy similar. Acompáñenme en este mismo libro de Mateo, al capítulo número 24, por favor. En Mateo capítulo número 24, aquí se va también a iniciar un tremendo sermón de Jesucristo, y al igual que el anterior, y también ocurre en un monte, pero en otro lugar. Mire usted lo que dice el capítulo 24, el versículo número 1, comienza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, y Cristo le dice: no, ¿veis todo esto? O sea, ustedes están viendo todos los edificios que hay ahí en ese lugar, en todo el templo, porque eran varios edificios, no era un solo edificio. Y le dice: de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo está aquí comenzando una profecía que Él da, y luego va a explicar los detalles más adelante, que no vamos a estudiar ahora. Pero esta profecía se cumplió unos 40 años más adelante, en la destrucción de Jerusalén que llevaron a cabo los romanos. Pero luego Cristo sigue hablando con los discípulos, y observe lo que dice el versículo número 3, que le va a hacer recordar lo que estábamos viendo en el capítulo 5. Dice: y estando Él sentado, otra vez, Él está sentado en el monte de los olivos, y luego dice: los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le comienzan a hacer unas preguntas que Cristo va a responder, y eso ya no entramos ahora. Pero lo que yo quiero que usted vea es lo que dice la primera parte del versículo número 3, que Él sentado, al igual que en el capítulo 5, ¿verdad? Él tomó asiento, y Él está ahora, en esta ocasión, aquí en el capítulo 24, Él está en el monte de los olivos, y luego los discípulos se le acercan. Bueno, primero, el Señor aquí va a dar una de sus también grandes enseñanzas, que va a abarcar el capítulo número 24 de Mateo, y si usted observa el capítulo número 25 de Mateo, son dos capítulos extensos en el Evangelio de Mateo. El capítulo 26 ya es otro asunto que no tiene nada que ver con este sermón, pero también este es uno de los
sermones extraordinarios de Jesucristo, queridos hermanos. ¿Qué es lo que enseña Cristo en este sermón del capítulo 24 y capítulo 25? Él enseña sobre las señales que van a preceder la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, vamos aclarando algo, aunque no es nuestro tema esta mañana, pero aquí en el capítulo 24 y en el capítulo 25 no se está hablando nada de la iglesia, por si acaso. Así que aquí no hay nada de la iglesia. Por si acaso vamos aclarando eso. Aquí no hay nada de la iglesia. Aquí no se está hablando Cristo acerca del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando de arrebatamiento de la iglesia. Aquí se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y lo que Cristo va a hacer en el capítulo número 24 es hablar sobre lo que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación. Luego en el capítulo 24 él habla a partir del versículo 29 sobre su segunda venida al final de la tribulación. Y luego en el capítulo número 25 él va a darnos algunas parábolas que tienen que ver lógicamente con la nación de Israel. Hermanos, eso es importante. No tiene nada que ver con la iglesia estas parábolas. Esto tiene que ver, todo tiene que ver con la nación de Israel. Pero Cristo aquí toma asiento y le comienza a dar una enseñanza a los discípulos. Pero observe por favor lo que dice el versículo número 3. ¿En qué lugar ocurre esta enseñanza de Cristo? Que ocurre en un monte también, en el monte de los olivos. Ahora, si nosotros nos vamos un poco a la geografía, en el capítulo 5, cuando Cristo comienza a dar su enseñanza del sermón del monte, Él lo hace al norte de Palestina, en Galilea. Pero ahora, hermanos, si esto ocurre 3 días antes de su muerte, el capítulo 24 y el capítulo 25 ocurre 3 días antes de la muerte de Jesucristo. O sea que ya está terminando su ministerio, Él ya sabe que va a morir pronto y va a resucitar, lógicamente. Y ahora Él, estando ahí a las afueras de Jerusalén, en el monte de los olivos, mirando el templo, porque así era, hermano, Jerusalén, acá está el monte, acá está el templo, y el monte de los olivos al frente. Entonces Jesucristo está con sus discípulos en el monte de los olivos, sentado enseñándoles, y Él les comienza a decir: ustedes ven esos edificios que están allá, pronto esos edificios van a ser destruidos. Y Él comienza a darles un tremendo sermón, como digo, que va todo el capítulo 24, todo el capítulo 25 de Mateo. Ahora, a lo que yo les quiero llevar a pensar es a esto, que el Señor, sus mejores enseñanzas, Él las dio siempre en un monte. Este sermón, del capítulo 24 y 25, nosotros cuando estudiamos la Biblia lo conocemos como el sermón del monte de los olivos. Así lo conocemos. Y el capítulo número 5 de Mateo, a donde le pido que regrese porque ahí vamos a estar, lo conocemos nosotros sencillamente como el sermón del monte. Así lo conocemos. Así que no hay que confundirse, pero yo quiero que usted vea que el Señor siempre estuvo listo para dar sus enseñanzas a su gente en el monte donde Él estuviera presente en ese momento. Ahora, hablando del sermón del monte de Mateo capítulo 5, 6 y 7, y ustedes en sus apuntes tienen ahí para empezar 5 puntos que yo les quiero decir, porque podría hablarles más, hermano, pero vamos a dejar en 5 puntos nada más esta mañana, que les quiero decir qué es cómo nos aproximamos al sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7. Número 1, lo primero es, número 1, y coja su lápiz, su lapicero, por favor. De repente algunos ya no traen lápiz y lapicero, ¿no? Dice que ya se han mal acostumbrado que el pastor Hidalgo no está, ya no traen lápiz ni lapicero, ¿no? Traiga su lápiz, su lapicero. Afuera vendemos a 10 soles los lapiceros, ¿no? Hermano, es así. Cuando hay urgencia hay que vender, ¿sí o no? Si una vez yo estaba haciendo cola en un lugar para entregar unos documentos y yo los había llevado grampados. Dijeron, no, con grampa no, tiene que ser con clic. Y sácale la grampa ya, y el clic, compre. ¿Y dónde voy a comprar clic ahora? Hermano, había una persona que vendía los clics ahí, ¿sabes a cuánto, hermanos? 2 soles. Un clic. ¿Y qué ibas a hacer, hermano? No, me voy un rato al centro de Lima, a la librería Lauchón, donde me compro una caja, ¿no? Ya no podía nada, tenía que pagar 2 soles por un clic, hermano. Por eso que quiere lapicero, afuera están a 10 soles, ¿no? Así es, ¿no? Y todavía son santificados porque tienen el nombre de la iglesia, ¿ya? Muy bien, entonces, número 1, lo primero que le quiero decir es que el sermón del monte
es el compendio de las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos. Ahora, ¿qué se entiende por la palabra compendio? Se entiende un resumen, ¿verdad? Una síntesis, un resumen. Así que todo lo que nosotros vemos en estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7 es un resumen de todas las enseñanzas del Señor Jesucristo que le dio a sus discípulos. Ahora, nosotros podemos interpretar de diversa manera las enseñanzas de Cristo que tenemos aquí en el Sermón del Monte, pero todas las enseñanzas se aplican a nosotros hoy en día. Eso quiere decir de que Jesús dio este mensaje a los creyentes, y hermano, Cristo no dio este mensaje a los inconversos. Ahora, ese detalle es importante, ¿eh? ¿Por qué le digo? Porque a veces los creyentes, la iglesia quiere que el mundo inconverso viva como si fueran creyentes. Entonces, a veces los creyentes quieren aplicar la enseñanza de la Biblia a los inconversos. Por ejemplo, a veces algunos dicen, y algunos hablan muy a la ligera, dicen, ay, si yo fuera presidente de la República, no cantaría el gatito Rorró, ¿no? Ya, bueno, es otra cosa, ya. Bueno, yo tampoco cantaría el gatito Rorró tampoco, ¿no? Ya, pero a veces algunos creyentes dicen, si yo fuera presidente de la República, yo aplicaría lo que dice la Biblia. Y algunos dirían, bueno, la Biblia dice esto, dice lo otro, y yo lo aplicaría para la nación peruana. Hermano, usted entienda una cosa, la enseñanza de la Biblia, el Nuevo Testamento estamos hablando, es para la iglesia, para los creyentes, no para los inconversos. Y el Sermón del Monte fue dado para la iglesia. Ahora, en sus apuntes, bajo el punto número 1, hemos colocado, hay un pensamiento que dice, y mire lo que dice, todo, y lo hemos puesto con mayúscula, todo lo que se enseña en el Sermón del Monte se repite en las epístolas del Nuevo Testamento para la iglesia. Ahora, eso es también trascendental, porque la doctrina para la iglesia exactamente se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento. Si usted comienza a empaparse de las epístolas del Nuevo Testamento, comenzando con Romanos, en ese orden, usted sigue hasta el final, usted va a encontrar que allí está la doctrina, la teología para la iglesia. Hermano, y todo lo que hay en estos 3 capítulos de Mateo, capítulo número 5, capítulo número 6, Mateo capítulo número 7, usted lo va a encontrar repetido en las epístolas del Nuevo Testamento. Ahora, eso quiere decir de que nosotros los creyentes tenemos que vivir de acuerdo a lo que se nos enseña en el Sermón del Monte. Ahora, permítame decirle algo, pero que no tiene nada que ver con el asunto, pero hay cierta relación. Por ejemplo, nosotros sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Usted sabe cuáles son los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento número 1, hermanos? Perdón, ¿dijeron? Amarás, ¿no? Que yo me ausento algunas semanas de predicación y ustedes están enseñando falsa doctrina, ¿no? Pastor Martín, ¿qué les ha enseñado usted a mi iglesia? Hermano Enzo, ¿qué enseña usted los miércoles? Hermano Jonathan, no te escondas, ¿qué enseñan ustedes? Hermano, ¿cómo me van a decir que el primer mandamiento de los 10 es amarás al Señor tu Dios? Yo no les he preguntado cuál es el primer gran mandamiento. Yo primero comencé diciéndole, ustedes conocen los 10 mandamientos. Le dije, no, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento? Grita el hermano Cóndor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gracias, mi hermano, hasta ahí nada más porque es largo, ¿verdad? El primer mandamiento de los 10 mandamientos es ese. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es, no te harás imagen. Hermano, ¿por qué cayeron todos? Queridos hermanos, les reprendo en el nombre del Señor. Ay, ¿verdad? Le llamo la atención, ¿no? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ahora, Cristo fue quien en otro momento dado, Él resumió toda la ley de Dios.
no los 10 mandamientos, sino toda la ley de Dios, Él lo resumió en 2, ¿no? Lo que ustedes dijeron equivocadamente, ¿cuál es? Amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo. Esa es otra cosa. Pero de los 10 mandamientos, hermanos, ya nuestro hermano leyó hace un momento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Y así sigue acá los 10 mandamientos. Ahora, a lo que yo voy es a esto. Los 10 mandamientos, hermanos, exceptuando uno de ellos, se repiten en el Nuevo Testamento y son principios que la iglesia tiene que guardar. Ahora, ¿cuál es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento para la iglesia? Exactamente. El único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento para la iglesia es el mandamiento de guardar el séptimo día como día de descanso, de reposo. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? Es el día sábado, ¿verdad? Así que la iglesia no tiene que guardar el día sábado. Ahora, si aquí hay alguien que recibe influencia adventista, lo siento, estás equivocado, pues, ¿no? Estás errado, ¿no? La iglesia tiene que guardar el primer día de la semana, porque ese es lo que enseña el Nuevo Testamento, que fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó, y nosotros vemos en el libro de Hechos que la iglesia siempre se reunía el primer día de la semana, el día domingo. Pero, queridos hermanos, a lo que yo voy es a esto, que cuando algo está enseñado en las epístolas del Nuevo Testamento, nosotros como cristianos, como parte de la iglesia de Cristo, estamos en el deber moral y espiritual de guardarlo. Por ejemplo, ya les estoy diciendo, ¿no? De los 10 mandamientos, 9 de ellos se repiten en las epístolas, tenemos que guardarlos. Toda la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, todo se repite en las epístolas, tenemos que guardarlas. Por eso es que hemos comenzado diciendo en el punto número 1 que el Sermón del Monte es el compendio, o sea, el resumen de las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos y a nosotros. Número 2, el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Es la constitución del reino de Dios. Todos entendemos lo que es una constitución, ¿verdad que sí? Una constitución sencillamente es la carta magna que dirige a una nación, a un país, a un reino en determinado lugar. Todos los países tienen una carta magna, tienen una constitución. El Perú tiene también su constitución, tiene una carta magna, aunque de repente a algunos no nos gusta algo de lo que dice la constitución, pero es nuestra constitución, pues no. Ahora, en algunos países los presidentes no hacen caso de la constitución, lo patean, lo chancan, lo pisotean, hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, sencillamente ocurre de que toda nación, todo reino tiene una constitución que establece sus leyes, sus reglas, y donde hay leyes que tienen que guardarlo los que son parte de esa nación, de ese reino. Lo mismo ocurre en nuestro país, en el Perú. La constitución peruana tiene reglas, tiene leyes, y todos los que vivimos en este país estamos en la obligación de guardar esas leyes. Y como dije hace un rato, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Tenemos que respetar las leyes que están establecidas. Lo mismo ocurre. El Señor vino, y usted recuerda lo que dice Mateo capítulo 3, Él vino predicando, al igual que Juan el Bautista. Cristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos se había acercado? Porque el rey había llegado, el rey Jesucristo. Y antes de Jesucristo, más o menos un medio año antes, Juan el Bautista había comenzado a predicar, y de acuerdo a la profecía del libro de Isaías, Juan el Bautista era el heraldo del rey. El heraldo del rey quiere decir alguien que iba delante del rey anunciando su llegada ya a establecer su reino. Y Cristo como rey viene diciendo, ya llegó el reino, yo soy el rey y estoy acá. Y luego Él en Mateo capítulo 5, 6 y 7 establece las leyes que rigen al reino de Cristo Jesús. Así que todos los que queremos seguir a Cristo y nos consideramos parte del reino de Cristo, tenemos que obedecer lo que Cristo dice en su palabra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Luego, punto número 3, el Sermón del Monte establece cómo debe vivir un ciudadano del reino.
Esto es muy similar a lo que estábamos comentando hace un momento, donde estábamos hablando de que todos los ciudadanos del reino tienen que respetar las leyes que hay en ese reino. Y hermanos míos, y tiene que haber una característica para todos los ciudadanos del reino de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa característica? Y eso es lo que vamos a estar hablando en los siguientes puntos, que todos los que somos parte del reino de Cristo tenemos que mostrar una característica. Yo sé que si les pregunto cuál tiene que ser la característica de lo que somos seguidores de Cristo, ustedes me van a decir el amor. Claro, Cristo dijo, si nos tenemos amor unos con otros, entre los creyentes, si nos tenemos amor unos con otros, dijo Cristo, todos sabrán que somos sus discípulos, ¿verdad? Correcto, usted tiene toda la razón, pero hacia el mundo que nos rodea, hay otra característica que tenemos que tener todos nosotros los creyentes, y que no tiene nada que ver con el amor, por decirlo así, muy distinto. Punto número 4, y aquí comenzamos a hablar de esto. ¿Cuál es el versículo clave del Sermón del Monte? El versículo clave es Mateo capítulo 5, y vaya abriendo en Mateo capítulo 5, por favor. El versículo número 20, Mateo capítulo 5, el versículo número 20, donde Cristo está enseñando acerca de la ley. Y, verdad, me hubiera gustado hablar bastante de la ley de Dios, pero no lo voy a hacer porque nos llevaría mucho tiempo hablar de la ley de Dios. Pero Mateo capítulo 5, en el versículo número 20, este es el versículo clave de este sermón de Jesucristo, donde dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, recuerde que Cristo le está hablando a sus discípulos, y Cristo a su discípulo le dice, si vuestra justicia, hermanos, el gran tema del Sermón del Monte es justamente la justicia de Dios, la justicia que tiene que tener cada creyente en su vida. Ahora, vamos a dividir un poco este versículo 20 para entender lo que Cristo está aquí comunicándonos a nosotros. El versículo número 20, primeramente, Cristo hace referencia a dos grupos de religiosos que había en ese entonces. ¿Quiénes son esos dos grupos de religiosos que Cristo refiere en el versículo 20? Los escribas y fariseos. Bueno, podríamos decir así en resumida cuenta, los escribas, como su mismo nombre lo dice, ellos se dedicaban a escribir, eran los escribanos de la época. Bueno, usted sabe que siempre ha habido personas que muchas veces no sabían leer y escribir y recurrían a otra persona que sabía leer y escribir para que le haga documentos, cartas, así. Pero los escribas, aparte de eso, también ellos se dedicaban a hacer el copiado de la palabra de Dios. Ellos se dedicaban a copiar, así escribir a mano, por eso eran manuscritos, porque eran todo a mano. En ese tiempo no había imprenta todavía, así que los escribas eran un grupo de hombres instruidos desde niños para hacer el copiado de la palabra de Dios, y ellos tenían que andar copiando todo el Antiguo Testamento, lo andaban escribiendo para que las nuevas generaciones tuvieran otra vez la palabra de Dios. Imagínense copiar todo el Antiguo Testamento, hermano, hacerlo todo a mano, Imagínense qué tal trabajo, ¿verdad? Pero eso se dedicaban los escribas, y con el tiempo los escribas se habían vuelto un grupo religioso que habían colocado reglas a la palabra de Dios. Ahora, lo mismo había hecho el otro grupo que Cristo refiere aquí, los fariseos. Era un grupo religioso que tenía siempre una confrontación directa contra los saduceos, porque los saduceos venían de un grupo de la sociedad que tenía un poco más de dinero, o sea, era una élite un poquito más alta, y los fariseos venían del pueblo. Así que fariseos abundaban por todo lugar en aquel tiempo, porque la gente era más humilde y había un montón de fariseos, y Cristo por eso refiere de los escribas, sí, fariseos, sencillamente los religiosos. Eran dos grupos de personas, los religiosos. Ahora, estos religiosos en aquel tiempo habían establecido su propia justicia, porque Cristo en esto es lo que dice en el versículo número 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia, los discípulos, no fuere mayor que la de los, o sea, que la justicia de los escribas y fariseos. O sea, los fariseos y saduceos, los escribas y fariseos habían establecido su propia justicia. Y aquí yo le voy a mencionar rápidamente, y esto usted no lo tiene en sus apuntes, le voy a mencionar 4 rasgos de la justicia que tenían los fariseos y los escribas, que era una justicia falsa, dicho sea de paso, ¿no?
Primero le voy a decir, era una justicia externa, era una justicia externa que no lograba satisfacer el corazón. O sea, estos religiosos simplemente hacían todo externamente y eso nunca traía paz al corazón de las personas. Y luego en el capítulo 6, por eso no me quiero meter en el capítulo 6, porque ese es en nuestro sermón de la próxima semana, es sencillamente cuando alguien hace algo externamente, lo hace para que todos lo puedan ver y como dice en el capítulo 6, todos lo aplaudan. Entonces era una justicia externa que sencillamente no traía satisfacción al corazón de la persona. Ahora, número 2, segundo rasgo que tenía esta justicia de estas personas, era una justicia que no conseguía satisfacer la mente de las personas. Era una justicia que no conseguía satisfacer la mente de las personas. Porque, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es cierto que es un mensaje espiritual, es un mensaje que tiene que transformar el corazón del ser humano, la vida del ser humano, pero cuando la palabra de Dios es bien estudiada, bien enseñada, bien entendida, la palabra de Dios trae satisfacción a la mente del ser humano, a la persona. Y cuando una enseñanza falsa no satisface la mente, es porque sencillamente está basada en razonamientos engañosos, en razonamientos falsos. Y eso era lo que ocurría aquí. Lo que los escribas enseñaban, lo que los fariseos enseñaban, lo que los saduceos enseñaban, estaba basado en razonamientos engañosos, falsos. Lo tercero que le puedo decir de la justicia de estos religiosos era que era una justicia propia. Era una justicia propia que ellos mismos la habían hecho. Es decir, no era una justicia de Dios, era una justicia que ellos mismos habían hecho. ¿Usted recuerda la historia del fariseo y el publicano cuando van a orar al templo? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Esa historia nosotros la tenemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18. Cuando la Biblia dice, Cristo comienza a contar la historia, la parábola, y dice, no, subió un publicano a orar, subió un fariseo a orar, y estaban orando los dos ahí. Ahora, ¿quién era el publicano? El publicano en la sociedad de aquel entonces era una persona que se dedicaba a cobrarle impuestos a las demás personas. Por lo tanto, como era el cobrador de impuestos, todos lo odiaban. Nadie quería un publicano, pero habían publicanos en aquel entonces. Y luego teníamos por ahí a un fariseo, que era, como hemos dicho, un religioso de la época, que se dedicaba supuestamente, entre comillas, a guardar estrictamente la palabra de Dios. Entonces comienzan a orar y dice la Biblia que el fariseo está de pie orando y diciéndole, no, gracias Señor, que por esto, por allá, no. Y le está diciendo otra cosa, Señor, mira que te doy gracias porque no me has hecho como este publicano. Bueno, porque los fariseos oraban así, ¿eh? Los fariseos, ¿sabe cómo oraban? Ellos decían, Señor, gracias porque no me has hecho un gentil. Señor, gracias porque no me has hecho un publicano. ¿Y sabe lo que más decían? Y gracias porque no me has hecho una mujer. Así oraban ellos. Porque para los religiosos judíos, ser gentil, ser publicano y ser mujer era lo peor que existía en aquel entonces. Así oraban. Así que este fariseo estaba ahí parado, supuestamente dándole gracias a Dios, ¿no? Por todo eso. Pero estaba lleno de orgullo. Y luego por ahí estaba orando un publicano, y la Biblia dice, Cristo dice que el publicano estaba arrodillado, orando, y el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo lanza la pregunta, ¿quién creen ustedes que de los dos descendió del templo, salió del templo ya perdonado? ¿Quién creen? ¿El fariseo o el publicano? Y Cristo dijo, fue el publicano, porque el publicano estaba acercándose a Dios con una actitud de arrepentimiento. Sin embargo, el fariseo, de acuerdo a lo que Cristo ha contado y de acuerdo a lo que estamos mencionando, ellos habían construido una justicia propia, donde habían colocado un sinnúmero de reglas y reglas y reglas y reglas y reglas para que así las personas pudieran ser supuestamente más aceptadas por Dios. Hace poco yo estaba conversando con una persona de otra de nuestras iglesias bautistas aquí en Lima y me estaba haciendo una pregunta y estábamos conversando y me estaban haciendo la pregunta y todo eso, ¿no?
Pero básicamente me estaba comentando de que en su iglesia, una iglesia bautista aquí en Lima, repito, no me digan cuál, por si acaso no le voy a decir ya. Dice que estaban discutiendo ahí en su iglesia sobre cuál era la forma correcta que tenían que ir al templo los hermanos, las hermanas, al templo, para orar, para alabar a Dios. Y estaban ahí, dice, discutiendo todo por aquí, que por allá, ¿no? Entonces dice que por ahí una hermana comenzó a hablar que venir al templo para adorar a Dios se tiene que venir así, 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 así ya. Y luego Gary dice, no, y se tiene que venir, su forma de vestir no tiene que usar las mujeres pantalón cuando vienen al templo. Porque si una dama, decía esta hermana, digo no yo por si acaso, esta hermana decía, si una dama viene con pantalón al templo, su alabanza no va a ser escuchada por Dios. Y todo lo demás, sí, tiene razón, sí. Entonces, y lo aprobaron, dice. Dice que lo aprobaron en esa iglesia bautista de que las hermanas no tienen que ir al templo usando pantalón porque su alabanza no va a ser oída por Dios. Y a mí me hicieron una consulta, pastor, ¿es cierto? Y yo comencé a escuchar los grillos, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir eso de los grillos, no? Eso quiere decir, te escucho, pero ¿de dónde sacaste eso? O sea, te estoy oyendo, pero ¿de dónde sacaste eso? De que si una dama utiliza pantalón al venir al templo, su alabanza no va a ser oída por Dios. Bueno, y me dieron el nombre de la hermana y yo la estoy buscando todavía, ¿no? Porque yo la conozco, bueno. Le dije, yo cuando la encuentre la hermana, yo la voy a confrontar. Le dije, está errada, está equivocada. Bueno, y la hermanita utilizó equivocadamente ese versículo del Antiguo Testamento donde dice que la mujer no debe vestir ropa de varón, ¿verdad? Así dice, ¿no? Hermano, pero es una interpretación errada, por si acaso. Ese versículo yo le digo así a rajatabla de que no está prohibiendo que la mujer use pantalón, por si acaso. Por si acaso, y no es el tema, pero eso no está prohibiendo, porque si usted me dice, sí, pastor, ahí se está prohibiendo que la mujer use pantalón y la mujer cristiana hoy en día no debe usar pantalón, entonces le digo, entonces leamos todo el capítulo. Leamos todo el capítulo. Y si vamos a decir que ese versículo prohíbe que la mujer no use pantalón, entonces todo el versículo, todo el capítulo leamos. Por ejemplo, también se prohíbe que usted en su jardín tenga sembrado plantas de diferentes tipos. Así dice. Por ejemplo, también se prohíbe que cuando usted se vista, no tiene que vestirse diferente tipo de hilos. Por ejemplo, de lino y del otro y así. Usted tiene que vestirse un solo tipo de hilo. Y luego sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces no se trata de decir, no, yo solamente tomo este versículo, lo saco y me olvido del resto. No hay que hacer eso. Hermanos míos, es una locura decir en la iglesia de que si una dama viene con pantalón al templo, su alabanza no va a ser oída por Dios. Eso me enseña la Biblia. Claro, si usted me pide mi opinión, yo le diría, no, bueno, la opinión cristiana bíblica es de que hay que vestirse con modestia, con pudor. Mi consejo sería que la dama no use un pantalón al cuete, que cuando se le cae un billete de 100 soles ya no lo recoge, porque si se agacha se le rompe el botón del pantalón, ¿verdad? No, hay que vestirse con modestia, con pudor y ser cristiano, ¿verdad, queridos hermanos? ¿Están o no están, hermanos? Así es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios enseña. O sea, yo le pongo este ejemplo del pantalón, porque es una regla, y de tantas reglas que a veces de una forma absurda se comienzan a colocar en la vida de los creyentes, porque de esa manera se quiere construir una espiritualidad falsa, aparente. Y eso era lo que hicieron en la época de Cristo, los fariseos, los saduceos. Como estamos diciendo aquí en este punto número 3, dice, no, era una justicia propia que ellos mismos habían hecho. Y eso no es lo que Dios aprueba, hermanos. Otra cosa, número 4, si usted está anotando, ¿qué entendemos por esta justicia? ¿Cómo era la justicia de estos religiosos? Era una justicia que traía gloria al yo. Era una justicia que traía gloria al yo. Y usted sabe que toda nuestra justicia tiene que siempre traer, o nuestras obras, usted quiere decirlo así, tienen que traer gloria a Dios. Cuando algo trae gloria al ego, cuando algo trae gloria a Dios, sencillamente eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Pero este versículo número 20 que estamos viendo nos presenta una solemne afirmación del Señor Jesucristo.
Mire usted, si usted tiene ahí el versículo número 20 a la mano, mire lo que dice en el 5:20. En el 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor. ¿Qué es lo que Cristo está afirmando acá? Cristo está pidiéndole que sus discípulos tengan una justicia mayor. O sea, el creyente tiene que tener una justicia más grande, una mejor justicia. Ahora, si el creyente dice no tiene una mejor justicia, una justicia más grande, ¿qué es lo que dice al final del versículo 20? Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esta justicia más grande que Cristo se está refiriendo es la justicia que por medio de la fe produce el nuevo nacimiento que nos permite entrar al reino de Dios. Tal como el Señor Jesucristo se le enseñó a Nicodemo en la conversación que tuvo con él en San Juan capítulo número 3, donde Cristo le dijo, os es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Ahora, la justicia más grande, la justicia mayor, se encuentra solamente en Jesucristo, nada más. Ahora, si usted es hábil con la Biblia, vaya conmigo un ratito a 2 Corintios capítulo 5. Si no, quédese ahí y tome nota nada más de la cita. 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo número 5. Segunda de Corintios capítulo número 5, el versículo número 21. Segunda de Corintios 5, 21. Y sería hermoso estudiar el contexto de todo esto, pero como siempre digo, el tiempo nos gana rápidamente. Yo no encontré el pasaje porque estoy en 1 de Corintios. Decía, ¿qué pasó? Dije, no, perdón. Segunda de Corintios 5, 21. 5, 21. Dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a saltarnos todo lo que podríamos hablar de este versículo y sencillamente decir, en Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Y por eso, esa es la justicia mayor que Cristo está hablando en Mateo 5:20, cuando Cristo dice, no, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los religiosos de ese tiempo, si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra justicia mayor? Nuestra mejor justicia es la bendita persona del Señor Jesucristo. Así que si usted se ha refugiado en Cristo, si usted ha buscado auxilio espiritual en Cristo, usted tiene la justicia de Dios. Pero solo en Cristo, ¿eh? No en la iglesia, no en la religión, porque la iglesia no salva a nadie. ¿Cuántas personas a veces me dicen, ay pastor, yo hice una decisión por Cristo cuando era niño? Ah, muy bien, pero te apartaste de Dios. Sí. Hermano, eso dice mucho, ¿eh? Si una persona vive lejos de Dios sencillamente porque no es cristiana, no es cristiano. Algunos a veces me dicen, pero yo también me bauticé. ¿Y eso qué tiene que ver? El bautizarse en agua no tiene que ver nada de que eso garantice la salvación de alguna persona. Y a veces alguna persona me dice, pastor, ¿usted no se recuerda que hace 20 años usted me bautizó? Como diciéndome, no, usted, por causa de usted soy salvo, dice, ¿no? Y hermano, eso no tiene que ver nada. Así te haya bautizado Fernando Hidalgo, te haya bautizado Martín Lazo, te haya bautizado el pastor Oliver Williams en esta iglesia, o te haya bautizado el fundador de nuestras iglesias en el año 60, el misionero Rudy Johnson, eso no garantiza la salvación a nadie. Solo el estar en Cristo y tener la justicia de Cristo nos da vida eterna, nada más. Vamos rápidamente al punto número 5 porque el tiempo se me está acabando. Y como siempre he dicho, este reloj corre demasiado rápido. ¿Ya? Hablando del Sermón del Monte, y ya hemos hablado de esto, así que esto lo pasamos a decir rápido. Decimos, ¿no? Su tema principal es la justicia. Y hemos hablado de la justicia, que es una justicia real, una justicia verdadera, no es una justicia artificial, no es una justicia externa nada más. Ahora, en sus notas dice, Jesús la describe, estamos hablando de la justicia, Jesús la describe como genuina y vital, empieza en, ahora, ¿dónde usted cree que comienza la justicia verdadera? ¿Dónde cree que comienza la justicia verdadera, hermanos? Permítame decirle, porque a veces nosotros vemos este mundo lleno de injusticia. Yo creo que todos ustedes ven que este mundo está lleno de injusticia constantemente, ¿no?
Por ejemplo, permítame decirle, ¿no? Acá está una de mis hijas presente y yo siempre le digo, a mí no me gusta ver casi noticias, le digo, ¿no? Tengo ahí mi cable y yo no sé ni para qué tengo cable si no veo la noticia, no veo. ¿No? ¿Por qué le digo no? Porque cada vez que veo la noticia, estoy viendo ahí tomando desayuno con alguna de mis hijas, bueno, por ahora que están de vacaciones, ¿no? Porque luego tomo desayuno solo. Le digo, no, me deprimo, por decirlo así, porque todo lo que veo es, ¿qué cosa es lo que ve, hermanos? Usted ve en la mañana en la noticia. Muerte, mataron a fulano, a sutano, robo, secuestro, más muerte, más robo, más violación, más violencia. Y usted cambia de canal, muerte, violación, violencia. ¿A dónde? Digo ya, ¿no? No veo nada bueno en las noticias. Hermano, porque todo lo que ocurre en nuestro mundo sencillamente es que este mundo está lleno de injusticia. Porque el hombre es injusto. Porque el hombre no tiene la justicia de Dios. Ahora, entonces, ¿dónde nace la justicia en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo? Y ahí ponga, el corazón. O sea, el pensamiento completo dice así. Jesús la describe como genuino y vital, empieza en el corazón. Hermano, cuando nosotros tenemos la justicia de Dios, vamos a vivir de acuerdo a esa justicia y vamos a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, vamos a saltarnos un poquito de todo lo que tengo aquí en mis anotaciones y vamos a la última parte de aquí, de este repaso de lo que estamos haciendo del Sermón del Monte, y decimos así, ¿no? Lo que se enseña en el Sermón del Monte, y aquí vamos a ajustarnos así de una forma fuerte, hermano, para en los pocos minutos que nos quedan. Es como cuando algunos de ustedes usan faja, ¿no? ¿Quiénes usan faja? Las damas no quieren alzar la mano, ¿no? Y yo siempre digo, las damas son expertas en usar faja, y le digo, yo todavía las molesto, yo, faja de titanio, digo, para que no se rompa, ¿no? Vienen bien fajadas las zonas. No, pastor, yo estoy a dieta, dicen, está bien fajada, ¿no? Y no miro a nadie, pero yo sé que hay varias que usan faja acá, ¿ya? Entonces, vamos a fajarnos para los minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que se enseña en el Sermón del Monte? Lo vamos a resumir en una frase. En Mateo capítulo 5, justicia verdadera. En Mateo capítulo 5 se enseña justicia verdadera. Y eso es lo que ya hemos estudiado en el capítulo 5 nosotros hace meses. Por ejemplo, en el capítulo 5 hemos visto qué es la verdadera justicia. Hemos visto eso. En el capítulo 5 hemos visto cómo se produce la verdadera justicia, y en el capítulo 5 hemos visto cómo funciona la justicia verdadera en la vida diaria del creyente. Eso hemos visto en el capítulo 5. Ahora, capítulo 6, escriba ahí, resumimos así. Adoración verdadera, adoración verdadera, adoración verdadera. Y aquí en el capítulo número 6, que justamente lo que vamos a iniciar el próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver, lo primero que vamos a ver es sobre nuestro dar, sobre el ofrendar, sobre la limosna. Bueno, ahí se utiliza la palabra limosna en los primeros versículos del capítulo 6. Luego, por ejemplo, la adoración verdadera se lleva a cabo a través de un correcto dar. La adoración verdadera se lleva a cabo por una correcta forma de orar. Cristo enseña aquí en el capítulo 6 la oración. La adoración verdadera se lleva a cabo de una forma correcta de ayunar. Si usted ayuna, tiene que ser la forma correcta. Y la adoración verdadera se lleva a cabo a través de un buen uso de nuestras riquezas materiales. Porque, hermano, todos nosotros tenemos riquezas materiales de alguna manera y tenemos que saberlo utilizar para adorar a Dios. Mateo capítulo 7, ahí resúmalo usted, póngale dos frases ahí, o dos palabras, perdón. Juicio verdadero, juicio verdadero. Hermanos, si nosotros queremos hacer un juicio verdadero, y tenemos que entender que hay tres juicios o tres tipos de juicios que en el capítulo 7 Cristo va a hablar. Y juicio número 1 que Cristo habla en el capítulo 7 es: hay que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Hermano, tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Ahora, queridos hermanos, esto de juzgarnos a nosotros mismos no quiere decir que usted se va a condenar a sí mismo, porque eso le puede llevar a cometer locuras en su vida. Está hablando de una evaluación espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, y eso lo dejaremos para cuando lleguemos ahí el próximo año, ¿ya? Ahora, el segundo juicio que se nos habla aquí en el capítulo 7 es a juzgar a otros. Juzgar a otros. ¿Usted qué dice? ¿Podemos y debemos de juzgar a otros? Yo sé que lo más espiritual me va a decir, no, no podemos juzgar a otros, pero bíblicamente sí podemos juzgar a otros. No hay que juzgar con hipocresía, pero sí podemos juzgar a
otros, y eso lo veremos. El juicio número 3 que encontramos en el capítulo 7 es el juicio más grande, el juicio perfecto, el juicio que nunca se equivoca. ¿Cuál creen que es? El juicio de Dios. Todos un día vamos a estar ante Dios y nos va a juzgar. Pero yo quiero que usted entienda algo para ir terminando esta mañana mi participación. No solo hay que esperar de que Dios nos va a juzgar un día allá en su presencia. Usted sabe que el juicio de Dios en la vida del creyente, según lo que Pedro dice en su epístola, en su primera epístola, Pedro dice, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Eso quiere decir de que el juicio de Dios comienza ya desde ahora. Ya desde ahora. Todos los creyentes somos juzgados por Dios todos los días. ¿Y sabe qué es lo que nos juzga todos los días? Es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, cuando leemos la palabra de Dios, ella nos va transformando de gloria en gloria. Bueno, vamos a sacarnos ahí esta mañana. No pretendo extenderme más. No pensé hablar tanto tiempo, casi una hora he estado aquí hablando, ya, pero he estado hablando y espero que usted esté listo para que el próximo domingo entremos a capítulo 6 de Mateo, cuando estemos viendo sobre nuestro dar, que es lo que Cristo habla aquí en Mateo capítulo 6, sobre el dar, ¿sí? Y hermano, y repasen los 10 mandamientos, ¿ah? No quiero agarrarlos el próximo domingo otra vez y me estén diciendo otra cosa, ¿no? Y yo le tenga que reclamar al pastor Martín, ¿qué le estás enseñando a mi iglesia? Le voy a decir, no, así es, ¿no? Muy bien. Vamos a orar esta mañana, para que luego podamos entrar ya a la parte final del culto de esta mañana. Damos gracias a Dios. Y bueno, y quería, antes de orar, hermano, le quería dar gracias a Dios porque nos ha permitido comprar este aparatito que está acá. Este aparato se llama un retorno y siempre ustedes recuerdan que yo le decía, ¿se recuerdan que yo le decía a veces, no me oigo, háganle el volumen? Entonces ahora con esto ya me mandan todo el volumen ahí, dice, ya pasó la hora, si no moleste, ¿no? Y ustedes tienen otro volumen y yo tengo otro volumen acá. Bueno, y también le hemos puesto por misericordia, por amor al pastor Martín. Y cuando el pastor Martín sube esto lo vamos a poner más alto, cerca de su oreja, ¿ya? Porque el pastor Martín tiene un problema de oiditis aguditis, ¿no? No está, ¿no? Ok, gracias a Dios, ¿ya? Entonces, pero hermanos, Dios nos ha permitido comprar esto y le damos gracias a Dios, porque esto también se compra con las ofrendas, con los diezmos que ustedes dan. Ahora, usted no vaya a pensar que esto cuesta 100 soles, ¿ah? Esto cuesta, hermanos, pero bien carito todavía, hermanos, ¿sí? Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? A que podemos tener lo mejor para la honra y gloria de Dios. Y bueno, ya estamos acercándonos a fin de año y yo le voy a dar otro golpe por el aniversario de la iglesia. Así como el año pasado lo golpeé, recuerdan, para el tercer piso, terrajear, ¿no? Este año, hermana, no te pares. Si te pares no vas a ver, acá está. Yo la estoy molestando a la hermana. Así te pares no vas a ver, acá está, después lo pueden saber. Y entonces le digo, no, ya voy a darles un golpe para fin de año. ¿Qué es lo que queremos hacer en la casa del Señor, verdad, hermanos? Amén, hermanos. Así me gusta, la iglesia lista para servir a Dios. Oramos. Padre, damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por permitirme estar aquí ministrando tu palabra a la Grace, Señor. Pedimos, Padre, que tú derrames de tu bendición a cada corazón de los aquí presentes y que cada uno de nosotros viva de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, Padre, y que cada uno de nosotros sea un hombre justo, una mujer justa en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que vivimos, Padre. Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti y, Padre, te doy gracias como pastor de la iglesia que nos has permitido comprar este aparato, Señor, un retorno para que podamos servirte a ti mejor y podamos darte a ti una buena reunión, un buen culto, Señor, para tu honra y gloria. Padre, bendice lo último que queda de esta reunión y te damos gloria a ti, Señor, en todo. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanitos míos, Dios les bendiga a ustedes.